Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Este es el primer video de la serie Artesanía con láser de diodo, por lo que considero que lo mejor es empezar desde cero, aclarando dudas y dando tips para sacarle el mayor provecho a nuestra inversión. En un principio pensaba que sería un video corto, pero a medida que anotaba los puntos me di cuenta que había muchos temas para aclarar y muchas dudas que solventar, así que pido disculpas de antemano, intentaré ser lo más concisa posible. Ya sea que eres un emprendedor o decidiste ampliar tu negocio o porque estás pensando en invertir en un láser de diodo o porque quisiste dedicarte a un hobby nuevo, en este video te vamos a dar algunos tips para sacarle provecho a tu inversión. También hablaremos de cómo lidiar con la competencia y te daré algunos consejos para comercializar nuestros productos. Así que empecemos. Las ventajas. La principal ventaja creo que es para todos el precio. Podemos encontrar en el mercado una variedad de marcas con rangos que van desde los $250 hasta los $2,000. Un precio muy bajo en comparación a las láser de CO2 que supera con creces esta cantidad. Lo que influye en el precio en el caso de las láser de diodo es la potencia del láser y dependiendo de qué tan alto sea cortará materiales más gruesos y los más delgados en menos tiempo. Aquí debo hacer una aclaración muy importante. Al momento de comprar un láser de diodo tienen que fijarse en donde dice potencia de salida del láser, que no debemos confundir con la potencia de la máquina láser. Son dos cosas totalmente diferentes, donde la potencia de la salida del láser es lo que va a determinar qué material podrás cortar, con más o menos facilidad y hasta qué grosor podrás cortar. Es importante no confundir esto, ya que muchos anunciantes siempre te colocan en grande la potencia de la máquina y en segundo plano y a veces hasta en letras pequeñas la potencia de la salida, lo que llega a confundir al comprador y termina con algo que no quería. Entonces debemos estar muy pendientes de esto porque a veces decimos, compré un láser de 40 watts y cuando vemos la potencia del láser, de la salida del láser es de 5 watts. Su tamaño. Es compacta, liviana y de fácil instalación. Algunas hasta vienen prearmadas, lo que nos ahorra el tiempo de ensamblaje y no requiere un espacio grande donde colocarla. Es portátil, ya que la puedes mover a donde desees sin mucho esfuerzo, siempre que tengas una buena ventilación y una toma de corriente. La CO2, en cambio, requiere un área más grande solamente para ellas, con instalaciones para humo, extractores y bueno, y ni hablar del ruido que hacen solamente al encenderse. Los láser de diodo más comunes tienen un área de trabajo de 40 por 40 centímetros y en algunos casos el área se puede expandir con rieles que vende la misma empresa fabricante. Cuentan con materiales para grabar objetos cilíndricos como vasos o termos, bases para apoyar el material y obtener un mejor corte, como los llamados panales de abeja, fundas para el humo con extractor, asistencia de aire, etc. Muchas de las empresas que venden este tipo de láser de diodo incluyen dentro del láser todos estos accesorios, lo que obviamente aumenta su precio. Algunos solamente te ofrecen el equipo y puedes ir adquiriendo los accesorios dependiendo de tus necesidades. Como verán, las empresas fabricantes se han encargado de crear cada día más accesorios tratando de cubrir la mayoría de las bondades de un láser CO2. Materiales. Podemos cortar una infinidad de materiales, por ejemplo MDF, Trupan, también conocido como triplay o madera contrachapada, pino laminado, melamina, cuero, foamy, conocido también como foam y goma eva, cartón, cartulina, papel, tela, vinil adhesivo, acrílicos negros, rojos, verdes. Todos estos materiales también se pueden grabar, además del acero inoxidable y el espejo.
Entre las desventajas tenemos, quizás la más importante, el tiempo de corte. Mientras que con un láser CO2 puedes cortar un círculo de 5 centímetros de diámetro en menos de 30 segundos, en el láser de diodo esto puede tomar de 3 a 5 minutos, obviamente dependiendo del grosor del material, de la potencia del láser, del tipo de material, etc. Materiales. Lamentablemente, con el láser de diodo no podremos cortar nunca acrílico transparente, ni acrílico blanco, ni acrílicos de colores translúcidos, cosa que una CO2 hace con facilidad. Existen técnicas que yo te voy a mostrar en futuros videos o que pueden ver en internet, no es algo que yo haya inventado, donde podremos grabar este material. Sin embargo, el corte no va a ser posible, ya que lo máximo que vamos a llegar a obtener es un acrílico derretido en la superficie donde se supone que debería estar el corte. Entonces, no se esfuercen, no lo intenten, no pierdan su tiempo, no desgasten su láser porque no lo va a cortar. Esto quiere decir que no podremos hacer aquellas lámparas hermosas de acrílico transparente. Sí, podemos grabar el acrílico, pero dependeríamos de una persona que pudiera hacer los cortes que nosotros queremos para esas lámparas. O en su defecto, hay empresas que venden este tipo de acrílicos ya listos para poner en las bases que tienen la iluminación LED y lo único que nos tocaría sería grabar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo les voy a enseñar otras maneras de hacer esa belleza de lámparas y que sean diferentes, que sea algo nuevo, algo innovador y que los destaque sobre la competencia. Área de corte. Aunque podamos agregar rieles extensores para nuestro láser, difícilmente podremos alcanzar el área de una CO2, por lo que cortar piezas grandes, por ejemplo, de 1 metro por 90 centímetros, va a requerir otros procedimientos y por ende más gasto de material. Por ejemplo, en esta espada que hice para un cliente, mide 70 centímetros de largo y el área de corte de mi láser es de 38 por 38 centímetros. Si se fijan, tuve que cortar 3 veces la espada, haciendo que la unión de la pieza interna quedara cubierta con las tapas de ambos lados y luego, al ensamblarla, tapar las uniones para que no se notara el corte. En un láser de CO2 simplemente habría cortado la pieza entera en un MDF de 9 milímetros y listo. Hay técnicas para hacer piezas grandes en un solo corte. Esto requiere hacer unas guías con el programa que se usa, mover el material o mover el equipo. Es un trabajo adicional. Pero con esto quiero decir que se pueden hacer piezas grandes en un solo corte, pero requiere de ciertos pasos, espacio y tiempo y depende de ti si quieres hacerlo o no. Entonces, el primer problema que tenemos es que no podemos cobrar por tiempo de corte, que sí se puede con la CO2. Para que tengan una idea, una vez me tocó atender un cliente de un amigo que se dedicaba a cortes láser con una CO2. Mi amigo emigró, vendió el taller y algunos de sus clientes me los remitió. Este en particular requería rectángulos de 20 por 25 centímetros con unas frases grabadas en MDF de 3 milímetros. Hasta aquí todo bien, era un trabajo que se podía hacer con tranquilidad. El cliente no tenía apuro, así que podía dedicarme a hacer su trabajo. Obviamente, el cliente deseaba mantener el precio que le había dado mi amigo, pues siempre compraba cantidades grandes y en este caso requería 120 piezas. El monto que mi amigo le había dado en este momento era de $2 aproximadamente por pieza, y él se los entregaba en un lapso menor a 5 días. Yo, por supuesto, acepté el trabajo feliz pensando que sería una buena ganancia y como estaba novata no me había percatado del asunto hasta que vi el tiempo que tardaba solamente una pieza. Cada pieza tardaba 1 hora y media, o sea, 1 hora y 30 minutos. Sacar cuentas fue fácil. En un día, haciendo cortes 8 horas diarias, terminaría solo 5 piezas. Y para llevar a las 120 me llevaría un aproximado de 1 mes, dejando libres los domingos y no contemos el tiempo que llevaría poner la pieza en la láser, decirle a la computadora empieza a grabar y contando que ninguna pieza se dañara en el camino. Esto también significaba que no podía hacer ningún otro trabajo mientras no terminara ese pedido.
Como habíamos dicho, eran 120 piezas a $2 por pieza, eran unos $240. Y si a los $240 del pago le restamos el costo del material y los cortes en la madera para poder transportarla hasta mi casa, que eran más o menos unos $90, quitamos los gastos de vehículo, la gasolina, la electricidad y la depreciación del equipo, la ganancia que obtendría no llegaba ni siquiera a $100, lo cual no compensaría para nada el trabajo en un mes. Así que bueno, con mucha pena tuve que rechazar el trabajo, ya que si le cobraba por tiempo de corte, como lo hacía mi amigo, ese pedido habría salido en más de $800. Por lo tanto, no podemos tomar como referencia los precios que cobran los que tienen una CO2, ya que el tiempo que se tarda nuestro láser nos juega muy en contra. Con esto tampoco quiero decir que no puedas hacer productos en serie, claro que sí, pero de preferencia piezas pequeñas como llaveros, aretes, avisos pequeños, rótulos, que no te lleven mucho tiempo de corte. Si quieres hacer piezas grandes en serie, trata de que sean innovadoras, fuera de lo común, de buena calidad y que haya un público dispuesto a pagar el precio que valen, lo que nos lleva, por supuesto, a nuestro siguiente punto: la competencia. Aquí es donde muchas personas se desaniman y se ponen a pensar si fue una buena idea haber invertido en este equipo. Pasa mucho con la sublimación y todo aquel negocio que podamos hacer desde casa o con una inversión menor a lo que costaría los equipos industrializados. Estoy en varios grupos de Facebook de emprendedores y la queja más grande es que fueron a la tienda de chinos o a las cadenas de grandes como Walmart, o aquí en Costa Rica, El Rey o Pequeño Mundo, y vieron, por ejemplo, tazas en $1, cuando a los que sublimamos eso no nos cuesta ni la taza en blanco. El error siempre es pensar que podemos competir con ellos, y no es así. Estas tiendas compran contenedores de productos y pueden darse el lujo de vender a esos precios y obtener suficiente ganancia. Eso sí, el diseño de esa taza de $1 lo tienes repetido como en 100 cajas y en todas las tiendas. Ajá, y entonces, ¿cómo hago? Pues aquí vienen los tips que apliqué por mucho tiempo y que al menos a mí me funcionaron. Sé creativo, sé diferente. Esto aplica para cualquier tipo de negocio artesanal. Como mencioné antes, debes hacer que tu producto sea diferente. ¿Y cómo lo logras? Agregando detalles en el producto. Aquí les pongo un ejemplo desde mi experiencia. Una vez me invitaron a una feria temática de Harry Potter, donde tenía a mi lado a otras 18 tiendas que vendían productos con esa temática, ya que era el requisito para participar. En ese momento tenía dos opciones: ir a mi proveedor y comprar cuanta cosa china hubiera de Harry Potter, lo que seguro harían las otras tiendas, o inventar nuevos productos. Y eso fue lo que hice. Y no solo me fue excelente, sino que me di a conocer y hasta este momento conservo clientes que salieron de esa feria. Y seguro te estarás preguntando, ajá, ¿y qué fue lo que hiciste? Pues innové. Hice muchos productos para el hogar, como avisos para las puertas, adornos para la pared, portavasos, lámparas, portallaves, portavaritas, etc. Ninguna de esas cosas las traía de China, ni las vendían las otras tiendas. Mi producto estrella en esta oportunidad fueron las varitas. Decidí crear varitas hechas a mano y venderlas en un combo que incluía una base para el escritorio y un mini sombrerito seleccionador. Todo presentado en una caja elegante de madera y en trazo rojo. Aunque las varitas estándar, las que vendía la competencia, se vendían en $18 en una caja de cartón, las mías se vendieron en $30 cada una. Yo hice más o menos como 25 y no me quedó ni una. Y para los que habían comprado sus varitas en Universal, las varitas originales, pues yo les ofrecía los portavaritas de escritorio o para guindar en la pared. Durante los siguientes 3 años participé en ferias temáticas, donde los 40 expositores vendíamos casi lo mismo. Muchos de ellos traían sus productos de China o los compraban algún mayorista. Y les cuento, a veces los mayoristas participaban en las ferias. Otros eran sublimadores o tiendas de ropa y eso sí, habían un montón de camisas hasta para tirar para el techo. Y les puedo asegurar que en ningún momento en estos 3 años yo me sentía amenazada por la competencia. Por algo muy sencillo, nadie hacía los productos que yo hacía.
Y si lo intentaban, se daban cuenta que era mucho trabajo. Entonces, si vas a hacer algo que tiene alta demanda, trata de añadirle un plus. Una caja bonita, un accesorio, una decoración. Empieza a pintar, a usar resina, aprende otras técnicas. No te quedes solamente con cortar y entregar, que eso ya lo hace todo el mundo. Estudia el mercado. Fíjate dónde puedes vender los productos que haces. Te doy unas ideas de los mercados que puedes revisar. Clínicas, consultorios veterinarios y tiendas de mascotas. Visita estos lugares y fíjate en las cosas que venden y lo que puedes ofrecer. Crea un catálogo que puedas dejar en el lugar y lleva muestras de lo que haces. En este canal vamos a enseñar más adelante productos de este estilo que puedes aprender a hacer y que seguramente podrás vender. Y si le agregas que algunos de los productos los puedes personalizar, muchísimo mejor. Por supuesto, dentro del precio debes agregar la ganancia que tendrá el establecimiento por ofrecer tu producto. Puedes vender, por ejemplo, comederos, portacorreas con el nombre de la mascota, envases para guardar la comida, camitas, stickers en vinil para las paredes o para auto, etc. Academias, escuelas de artes u oficios o tiendas de manualidades. Para academias de artes puedes ofrecer portapinceles, rótulos para pintar, marcos para los lienzos, cajas para lápices personalizadas, bases para colocar los envases de pintura. Para academias de costura puedes ofrecer bases para los hilos, cajas para los patrones, portatijeras, un sinfín de contenedores que a ellos les sirve. Nueva era, yoga, esoterismo. Todo esto tiene que ver con lo espiritual. Entonces, lo que más buscan son diseños que tengan mandalas, o puedes hacer portavelas, portalibros, portaincienso, bases para péndulos, cajitas para las piedras preciosas, tableros para lecturas con péndulos, tablas con estas temáticas, etc. Colegios. Puedes ofrecer portarretratos para las graduaciones, recuerdos, detalles para los profesores, recuerdos de la primera comunión, productos para manualidades, para festivales como el Día de la Madre, del Padre, tiendas de juegos de mesa. Aquí puedes ofrecer, por ejemplo, cajas para guardar los dados de rol o para las cartas. Si sabes de costura y sublimas, puedes hacer las bolsitas para los dados y hasta las puedes personalizar. Tiendas de bisutería y tiendas de insumo para bisutería. Aquí puedes ofrecer exhibidores para collares, anillos, pulseras y aretes. En este canal vamos a pasar a un segundo nivel. No vamos a ofrecer piezas que conseguimos con vectores gratis y que entrega a todo el mundo. Como ya mencioné, vamos a superar esas cosas, vamos a marcar la diferencia y que el cliente al ver las dos piezas decida comprar la nuestra, aunque sea un poquito más caro o aunque tenga el mismo precio. El nuestro siempre va a ser el más llamativo, el de mejor calidad y el que tenga los mejores acabados. Páginas de Facebook de artesanos. Una buena idea también es entrar a los grupos de artesanos y ofrecer nuestro servicio. Muchos buscan productos para mejorar sus artesanías o exhibidores personalizados o cantidades pequeñas de ciertos insumos. Me pasó una vez que requería un tamaño específico de cajas de cartón y la fábrica me exigía un pedido mínimo de 100 cajas. El monto a pagar ni se los cuento y para mí que iba empezando era muy alto. Aparte que esa cantidad de cajas era demasiado para un solo producto y yo tenía un montón. Tardé más o menos 6 meses en acabarlas todas y lo que hice la segunda vez es que busqué a una persona que me hiciera los cortes en láser en el cartón que yo quería y le pedía la cantidad que yo necesitaba. Así que estos grupos son perfectos para ofrecer las cosas que hacemos. Gamers. Aquí podemos hacer bases para poner los controles de las consolas, cajas para guardar los CDs de juego, avisos para la puerta de no molestar cuando estoy jugando, cosas para el hogar como portallaves temáticos, llaveros, cuadros, portalápices y un sinfín de productos. Estudia a tu cliente. Aquí vamos a tener que hacer un poco de estudio de mercado. No te asustes, no estoy hablando de contratar a una agencia de publicidad ni nada por el estilo. Recordemos que estamos empezando y que ese gasto no está contemplado dentro de nuestro presupuesto, al menos por los momentos. Cuando yo hablo de estudiar al cliente me refiero a ver qué es lo que ellos quieren y no consiguen. Si ya definiste tu nicho
o a qué sector vas a vender tus productos, debes conversar con los que serían tus potenciales clientes. Conversa con familiares y amigos que entre dentro del área que vas a abarcar. Si, por ejemplo, tu público es amante de los cómics o de personajes de Marvel y DC, busca los más populares, no el que te guste a ti, ¿ok? Los más populares, lo que más llame la atención. Busca las películas que estén de moda y habla con fans de estos géneros. Vamos a tomar, por ejemplo, Spider-Man. Si nos vamos a Google, veremos infinidad de productos como llaveros, cuadros, bisutería, todo made in China. Así que toca innovar. Veamos qué tipo de lámparas hay y si podemos hacer un modelo más bonito o mejorado. Portallaves, relojes de pared, avisos para la puerta, vinilos de pared, stickers, cuadros, artículos de escritorio, del hogar, para el carro, un montón de cosas. Ahora bien, busca en tu ciudad estos artículos. ¿Los venden? Debes pedirlos por Amazon. Si los productos los venden en tu ciudad, ¿a qué precio? Si te digo que veas en tu ciudad es porque queremos el comprador inmediato, donde podamos enviar el producto o que el cliente venga a buscarlo. Ya más adelante haremos nuestra página web para la tienda en línea y nos expandiremos. Mira tutoriales de YouTube donde hagan cosas de Spider-Man. Crea una cuenta en Pinterest, mira los productos en Etsy. Ojo, no te estoy diciendo para nada que debamos copiar. Simplemente hemos hablado de innovar, de mejorar. Con estas páginas solo vamos a buscar inspiración. Si vemos un video de una lámpara hecha en cartón, entonces hazla con mejores materiales, con una buena y segura conexión de luces, agrégale detalles. Si la lámpara que viste de Spider-Man es cuadrada, no la hagas cuadrada, haz una de las caras como un edificio y pon a Spider-Man trepándose por uno de los lados. Crea una telaraña, en fin, sé creativo, marca la diferencia. Y esta idea se me está ocurriendo mientras estoy haciendo este video, así que creo que se viene el tutorial de lámpara de Spider-Man. De todas formas, no te preocupes, que en este canal vamos a aprender muchísimas cosas y las diferentes maneras de hacer que esa pieza se convierta en algo único que puedas vender a un precio razonable y tu negocio crezca en poco tiempo. Y una última recomendación, dale valor a tu trabajo. Nunca, pero nunca dejes que un cliente le ponga precio a tu trabajo o que te diga cuánto es lo menos, o peor aún, si te compro 5, ¿en cuánto me lo dejas? Si en tu país existe la costumbre del regateo, entonces pon un precio superior al producto para que puedas bajarlo al precio que realmente quieres venderlo. En lo personal, algo que me enseñaron dos buenos amigos cuando yo estaba empezando fue que era mejor dar una regalía que bajar el precio de tu producto. En mi caso, yo utilizo los sobrantes de MDF para hacer llaveros, los cuales vendo en unos $5 aproximadamente. Entonces, cuando alguien me pide una rebaja, lo que hago es llevarlo al stand de los llaveros y decirle, elige el que quieras, te lo regalo por la compra del producto. El cliente se va contento con un producto adicional gratis y yo no tuve que perder dinero en la negociación, ya que la ganancia está contemplado el dólar que puede llegar a costarme la elaboración del llavero. A tener que decirle que lo máximo que le puedo rebajar al cliente es $1. No le va a gustar. Si un cliente te pregunta que si hay descuento por cantidad, pues ya depende de ti. Porque toma en cuenta que al ser un producto artesanal, el tiempo que te tardas en hacer una pieza lo debes multiplicar por la cantidad que te está mandando a hacer. Recuerda el caso que te comenté al principio del video, de las 120 piezas. Igual hay cosas que puedes automatizar para economizar tiempo y materiales. Si la pieza va pintada con pinceles, puedes optar por pintura en spray, que ahorra tiempo, da buenos acabados y te permite pintar piezas en cantidades de una sola pasada. Si estás haciendo libretas y son cantidades grandes, puedes llevar el papel a cortar en una imprenta y eso te aligera el trabajo, lo que implica ahorro de tiempo y ya sabemos que en este negocio el tiempo es dinero. Como te dije, todo depende de tu criterio. Y si te llega el cliente que te dice, es que en Walmart está más barato, pues usted lo manda a Walmart y si puede, que te compre uno para ti también. Esos clientes simplemente hay que dejarlos ir. Siempre que me llega un cliente que me dice que lo quiere con las 3B, bueno, bonito y barato, yo misma les aconsejo con una sonrisa en la boca y voz de video publicitario que vayan al Rey o a Pequeño Mundo o a los chinos, que seguramente ahí los consigue más barato.
Pero es que lo quiero personalizado. Sí, pero eso aumenta el precio. Y los vuelvo a mandar para esas tiendas. Consejo, ni los atiendas, porque esos son los que le van a buscar cualquier defecto a tu pieza para lograr la rebaja. Espero que toda la información te haya sido de utilidad. Gracias infinitamente por haber llegado hasta el final de mi primer video y espero que podamos empezar a trabajar juntos, ya que tengo un montón de proyectos para enseñarte y con el que vamos a hacer crecer tu negocio y diferenciarte de los demás. Claro, para eso lo ideal es que te suscribas, que actives la campanita, así YouTube te avisa cuando yo suba un nuevo video. Sería muy lindo que me dieras un like y lo mejor, que comentes qué te ha parecido el video, si tienes alguna duda o algún tip o consejo y qué quieres aprender a hacer. Eso me ayudaría un montón. Gracias a todos, un besote enorme y nos vemos en el próximo video.